Hola, bienvenidos a todos y todas. Vamos a dar comienzo al segundo capítulo de esta serie que estamos desarrollando de programas que están en el marco del título Aprobando el Pladeco, que busca ir pudiendo presentar en cada capítulo uno de los ejes que componen la estrategia del Pladeco que hemos presentado a la comuna y al Consejo Municipal. En este caso nos corresponde el eje 2, que se llama Desarrollo Territorial Sostenible. El Pladeco, como ya lo hemos mencionado, es un instrumento rector del desarrollo comunal, busca integrar a la comunidad y que ella participe del desarrollo económico y social del territorio, y por lo tanto es un instrumento muy importante que la ley exige que los municipios tengan vigente, y por lo tanto hemos desarrollado esta serie de programas buscando que la comunidad esté informada, que se sienta partícipe, que pueda opinar y que pueda apoyar la posibilidad de que contemos por fin con un Pladeco actualizado que año a año, Pamela, como hemos conversado, como instrumento de gestión tenemos que ir mejorando. No es esto lo que se apruebe, no va a quedar escrito en piedra, sino que vamos a ir trabajando año a año para que podamos ir complementándolo, ajustándolo, mejorando. Me toca este segundo capítulo junto a Pamela Ampuero Medina, que es arquitecta de la SECPLA. Ella es parte del equipo que trabajó en la construcción del instrumento. Pamela es hoy día la encargada del área de planificación integrada, que es una de las visiones que hemos propuesto, que la hemos comentado en otras ocasiones, que tiene que ver con que podamos contar con una sola estrategia de planificación que reúna los distintos instrumentos de gestión municipal para que la comunidad tenga una claridad de hacia dónde estamos orientando este trabajo, cuáles son los objetivos que se propone el territorio y por lo tanto cuáles son las acciones que se tienen que desarrollar, y que el presupuesto, el plan anual, las cuentas públicas vayan dando cuenta de una gestión en el fondo que se entiende, que se puede revisar, que se puede fiscalizar. Es un proceso que Pamela ha estado dispuesta a encabezar y que le agradecemos mucho porque es algo innovador y que vamos a ir haciendo avanzar año a año. Entonces vamos a comentar el eje 2, que está basado en esta idea del desarrollo territorial sostenible, tiene que ver con los barrios, con las condiciones de vida del espacio, ¿cierto? El espacio en la ciudad, el espacio que ocupa la comunidad, los habitantes para convivir en la ciudad, el espacio público, los bienes comunes, pero también el espacio privado, las viviendas, aquellos lugares que usamos para vivir, para tener un hábitat que nos permita ser parte de este lugar, ¿cierto?, que es la ciudad moderna, que en el caso de Valparaíso es una ciudad que tiene mucha historia, que tiene mucha tradición, que tiene mucha cultura, que tiene mucha participación de la comunidad en la producción del territorio, y que hemos ido trabajando, ¿cierto?, en estos años la idea de que requerimos tomar ciertas decisiones sobre el modelo de desarrollo y crecimiento del espacio en la ciudad y el tipo de relaciones que están involucradas en ese espacio, porque sabemos que hay muchos problemas y la comunidad los ha identificado sistemáticamente, los diagnósticos están bastante claros. Y hemos ido entonces avanzando hacia una idea de que tenemos que descentralizar los recursos, que tenemos que fortalecer subcentros que permitan que la comunidad acceda de manera más directa a los recursos que una ciudad le debe brindar a sus habitantes, y que también lo hagan más sostenible para que tengamos que movilizarnos menos, ¿cierto? Gastar menos energía, menos recursos en trayectorias de movilidad que en definitiva lo que hacen es hacernos gastar mucho tiempo, mucho dinero, y nos hacen perder calidad de vida cuando podemos tener un modelo de desarrollo que acerque los servicios a la gente. Entonces, para hablar sobre esto, es que en este programa estamos con Pamela, después vamos a estar con nuestra invitada, porque los programas tienen dos bloques, una invitada de la comunidad de la ciudad, Carola Molina Oyarzún, que nos va a dar su opinión, su visión.
sobre esto que vamos a conversar. Entonces, Pame, ¿nos puedes contar un poco cuál es como el diagnóstico en términos de grandes orientaciones que nos propone este eje y cuáles son los programas, cuáles son las propuestas que están desarrolladas en el Pladeco para esta dimensión tan importante? Claro, bueno, las tendencias que fueron identificadas en las participaciones son 11, nosotros identificamos 11, pero son 4 las que engloban el total. Una de ellas es accesibilidad, segregación urbana, patrimonio cultural y natural y borde costero. En estas tendencias, principalmente en accesibilidad, hay 2 escalas, que es lo que tú comentabas, la gran escala, el de demorarse menos, las grandes vías, accesos entre comunas. Y está también la accesibilidad vista a escala barrial, que es la problemática de cómo nos conectamos entre las quebradas, y que no solamente está asociado como a esto de los tiempos de recorrer, sino que también está asociado a los momentos de pausa en estos recorridos, que son los accesos a las plazas, los accesos a los miradores. Bueno, una de las segundas tendencias es la segregación urbana. Los vecinos y vecinas han identificado la segregación urbana como parte también de la problemática de desarrollo urbano que ha existido en Chile y que por lo tanto estos proyectos de viviendas que son alejados de los centros urbanos también traen un problema de habitar. El habitar sin tener acceso al equipamiento, demorándose horas en llegar al trabajo y que por lo tanto nos invitan a nosotros como municipio también a hacernos cargo e identificar esta problemática. El cuidado del patrimonio natural y cultural, que también es súper importante, en especial en un eje que tiene que ver con el desarrollo territorial sostenible. Lo que nos dicen los vecinos en estas tendencias es identifiquemos cuál es nuestro patrimonio natural, busquemos alguna forma de protegerlo y por supuesto también potenciemos la forma de protección para las zonas de conservación histórica y la zona típica. Y el tema del borde costero. El tema del borde costero, de la problemática de cómo se ve, es en particular cómo unimos todo lo que sucede en el borde costero, que es el tema del puerto, el tema deportivo y también cómo vemos un borde costero a lo largo de toda la comuna, cómo relacionamos este borde costero, también incluyendo lo que es la memoria histórica del desarrollo del puerto. Y en particular el tema del borde costero, que también pasa de la problemática a ser parte de uno de los objetivos estratégicos también súper importante, es porque desde el mismo proceso de participación, una de las preguntas que estaba asociada, que era ¿qué amamos de Valparaíso?, la mayoría de los ciudadanos identificaron el tema del mar también, y que es lo más democrático que tenemos en la ciudad, o sea, todos vemos el mar. Entonces también la mayoría de estas tendencias está enfocada a cómo seguimos relacionándonos con el mar, mirando el mar, recorriendo hacia el mar y cómo también habitamos el borde. Entre ellos los objetivos estratégicos que pudimos identificar, que están muy asociados a las tendencias, es recuperar la red histórica de dispositivos de movilidad y conectividad, que era lo que les comentaba con respecto a proyectos de conectividad a gran escala, mejoramiento de nuestra relación con las otras comunas en el tema de la llegada y la ida, y la conectividad a escala barrial, cómo cruzamos las quebradas, puentes. Y la segunda sería recuperar y fomentar la densificación de barrios, conservando y valorizando los atributos locales. Esto completamente relacionado con la segregación urbana, potenciar la construcción de proyectos de viviendas sociales en el centro de la ciudad y no alejados de ella. Nosotros tenemos un plan incluso que está asociado a la asistencia de la autoconstrucción también, a fomentar e incentivar los pequeños condominios también de proyectos habitacionales en la ciudad misma. Un tercer objetivo estratégico, fortalecer los procesos de producción de vivienda de barrio con estrategia de regularización, radicación y relocalización y generación de nuevos barrios en la comuna, y esto está asociado también al saneamiento de nuestros barrios que están más alejados de la ciudad, el tema de lo que comentaba Tania de las centralidades urbanas,
que lo hemos ido trabajando desde el tema de la pandemia también, incluyendo también a los campamentos en este proceso, que tiene que ir acompañado de un saneamiento también, y por supuesto este objetivo estratégico está asociado a eso. Y el último, que es la promoción de la identidad de Valparaíso como territorio oceánico, y que obviamente en respuesta a lo que les comentaba de ese amor porteño hacia el mar y cómo el mar es parte de la democracia de nuestro territorio, y que por lo tanto tiene iniciativas como desarrollo de proyectos en el borde costero, y también como trabajamos el tema de la memoria de este océano y de nuestro mar, que sería el maritorio. Así es, Pam. Entonces son 4 dimensiones como centrales que conforman este eje. Como decía Pamela, la primera de ellas está asociada a los dispositivos de movilidad y está muy centrada en la red histórica que Valparaíso construyó en el comienzo de su instalación como ciudad y que se ha ido perdiendo o se ha ido deteriorando, y que creemos que hay que recuperarla, y que eso está como iniciativa bien planteado en el Pladeco, y además extenderla hacia la parte alta de la ciudad, ¿cierto? Pensábamos en nuevos ascensores, en nuevos sectores de la ciudad, como un ejemplo de poder mostrar esta idea de que Valparaíso, con todas sus cualidades, pueda crecer hacia los sectores altos del anfiteatro, y que otros territorios también de esta ciudad cuenten entonces con aquellas cualidades que el paisaje urbano histórico de la ciudad ha marcado como identidad del territorio. Recuperar entonces esos barrios y poder ir democratizando las cualidades que tiene este Valparaíso tan amado y tan reconocido a nivel mundial, pero que finalmente reproduce también una de las características que tiene el modelo en general en el mundo de urbanización, que es la segregación. Entonces, ¿cómo podemos revertir esa tendencia? Valorando y democratizando el acceso a la vivienda, a que los campamentos, como decía Pamela, y los barrios que han sido construidos más lejanos del centro de la ciudad puedan tener acceso a los bienes y servicios, y cómo también integramos de manera muy transversal esta identidad también geográfica, ¿cierto? Geográfica y oceánica que marca esa identidad que todos los porteños y porteñas reconocen y que buscan recuperar de alguna manera, porque sabemos que tenemos un borde costero que tiene proyectos, que tiene posibilidades, propuestas, pero que han estado medias trabadas y que tenemos que destrabar, porque es un gran borde costero el que tenemos y tiene que tener una propuesta integrada para su desarrollo. Con estos comentarios pasamos entonces al segundo bloque de este programa sobre desarrollo territorial sostenible en el marco del Pladeco. Vamos a retomar entonces este segundo capítulo de Aprobando el Pladeco en el tema de desarrollo territorial sostenible, con el segundo bloque que siempre hacemos con una invitada, ¿cierto? Una persona de la comunidad. Vamos a conversar con Pamela, con Carola Molina Oyarzún. Te damos la bienvenida, arquitecta, académica de la Universidad de Valparaíso. Miembro además de colectivos que desarrollan reflexión, práctica respecto al urbanismo social, patrimonio, memoria, inclusión. Entonces son varios temas en los que Carola tiene experiencia y reflexión que compartir con nosotros, y queríamos hacer un par de preguntas motivadoras de una conversación que nos permitiera conocer tu visión, Carola,
En primer lugar, desde tu experiencia, ¿cuáles son las condiciones que han provocado un desarrollo urbano territorial segregado, con los déficits habitacionales que conocemos, con la falta de espacios públicos, ¿cierto? Estas condiciones críticas que la comunidad ha estado planteando durante mucho tiempo y que nos ha estado costando como sociedad abordar. ¿Cuál es tu visión respecto a este proceso de desarrollo que tiene estas falencias, deficiencias, problemas, que nos enfrentamos a él y nos cuesta mucho encontrar soluciones, salidas? Hola, primero dar las gracias por esta oportunidad, este espacio. Me parece que vincularnos como comunidad en torno a decisiones importantes es primero un buen precedente, es una buena invitación para entender que este Pladeco nos va a permitir la vida, nos va a dar condiciones de vida por mucho tiempo, y de alguna manera también me interesa mucho lo que se comentaba en la primera parte asociado a que esto es un proceso que en el fondo no deja congeladas unas decisiones, sino que va a ser adaptativo e integrador. Esas palabras adaptativo e integrador yo creo que son, Tania, como base de la respuesta que yo les podría dar desde mi experiencia en los territorios y desde la academia y la universidad. De alguna manera yo creo que lo que tenemos que hacer para entender este resultado de ciudad segregada, hablando específicamente del caso de Valparaíso, tiene que ver con alguna especie de deuda histórico-urbana que nos tenemos. De alguna manera, y en este territorio complejo geográficamente, quiero decir topográficamente, entendemos claramente las ideas de plan y de cerro. Y de alguna manera, voy a tener que ir bien atrás, pero por ahí, por terremoto 1906, cuando se cae la ciudad que estaba instalada y constituida preferentemente en la parte más plana de la ciudad, después de toda esa ganancia de plan que hubo para que Valparaíso, ciudad porfiada, existiera en este territorio. En ese contexto del terremoto, muchas personas, el tema de residencia se daba a pie de cerro, mucho más abajo de la avenida Alemania, la Cota 100. En ese minuto, lo que alcanza a planificarse, lo que está planificado, o más o menos planificado, es la ciudad del plan, donde acontece esta vida muy de pie de la producción, de esta ciudad efervescente, muy como revolucionaria en su tiempo para el mundo y para América Latina, como este gran puerto, eslabón de varias redes de puertos más asociadas a los tránsitos entre el Pacífico y el Atlántico. En ese contexto viene este terremoto, y este terremoto de alguna manera hace que la población que queda afectada por las malas condiciones en las que queda la ciudad y los edificios en la parte plana tengan que emigrar e instalarse sin una planificación previa en estos territorios, que son los territorios que suceden desde el pie de cerro hacia la Cota 400. De alguna manera yo entiendo que en Valparaíso está alojada esa diferencia, esa segregación, específicamente en ese suceso histórico que nos permite entender por qué razón arriba vivimos en una ciudad que no ha logrado tener esa como envergadura, esa estructura, en palabras de Guberner, que es un urbanista muy amigo de Valparaíso, no ha logrado conservar una infraestructura que le permita, aunque se caiga, aunque se inunde, aunque se incendie, volver a reconstruirse. Yo creo que de alguna manera atender a esas falencias, a esas faltas de espacio público inclusivo, el déficit habitacional, coincide con esa deuda histórica que nos tenemos como ciudad. La ciudad no ha alcanzado a llegar allá, y me parece que la carencia de espacio público, sobre todo, lo que hace es transformarse en una delimitación de la vida, en el fondo en una opresión. Para algunos seguimos sosteniendo privilegios, pero todavía esos privilegios nos tienen que permitir que alcancen para todos. Yo no tengo palabras con la palabra privilegio, no tengo problemas con esa palabra, porque me parece que todos debiéramos ser privilegiados
en esta ciudad tan bella donde nos tocó vivir y donde nos toca movernos. Siguiendo eso de la deuda histórica urbana, que pareciera que en Valparaíso nos toca como la norma nos toca de distintas formas, porque no tiene tanta relación con estos cerros, es una norma plana, la relación de las políticas de desarrollo urbano como que todavía tampoco se acomodan a lo que somos los porteños y porteñas. Siguiendo esa misma, siguiendo la misma conversa, ¿cómo se incorpora esta participación ciudadana en la planificación urbana o en las nuevas políticas de desarrollo urbano en nuestra comuna? O sea, ¿cómo se incorpora o cómo podemos incorporarla para que realmente sea evidente que no nos satisface esto, que no es inclusivo, que no nos está ayudando para poder desarrollarnos como comentaba la Tania, como este modelo de desarrollo de ciudad? Sí. Entiendo súper bien. Es fundamental poner en el centro de las decisiones la vida de las personas. Esto que parece tan sencillo, tan simple, instala al habitante de Valparaíso como el usuario experto. Nadie más sabe lo que necesita que el que está habitando ese territorio. Cuando hablaban ustedes en la primera parte respecto de las horas de viaje, de las falencias importantes que tenemos en transporte, entender también que la movilidad o ese transporte de un destino, para llegar a un destino desde un origen, tiene que ver con todas esas experiencias donde nos relacionamos y vivimos la ciudad de Valparaíso. No solamente el tránsito directo, sino que los tramos que tenemos que ir recorriendo y cómo habitamos nuestra ciudad. Finalmente volvemos a centrarnos en la idea de la carencia de espacios públicos y espacios públicos inclusivos. A mí me interesan mucho los temas, desde la Universidad de Valparaíso los trabajamos fuertemente, los temas de accesibilidad universal, muy de la mano del decreto 50 y de la normativa a la que tenemos que dar cumplimientos al momento de diseñar. Pero es fundamental entender que cuando hablamos de inclusión, no solamente hablamos de la discapacidad, sino que a lo que se está atendiendo es a entender que debemos relacionarnos con los habitantes del territorio. No hay otra manera de llegar. Y esa participación ciudadana no se puede resumir, no se puede reducir a una toma de opiniones. Lo que tenemos que fortalecer es un proceso que requiere más tiempo, más trabajo, tal vez muy contrario a los plazos que siempre tenemos absolutamente en todos los medios y en todas las labores, que tiene que ver con detenerse y escuchar. E implica también otra cosa que es más delicada todavía, que esa comunidad que va a participar para liberarse de la escueta opinión, esa participación significa trabajo, significa que la comunidad, el colectivo de habitantes de Valparaíso, también tenemos que empezar a trabajar, a reunirnos, a despertar, a reflejar, a expresar nuestras necesidades. Entonces, ahí aparece otra como carencia que yo he notado en nuestros trabajos en el territorio, asociada directamente a la falta de formación de los habitantes. Se habla mucho de que el chileno en general, no solo el porteño, yo los distingo, los de Valparaíso somos de otra laya, como decía mi abuela, somos más bien como se dice que el chileno es como quedado y espera. Y me parece que la participación ciudadana efectiva requiere de un habitante despierto y con mucho conocimiento, que entienda que la opinión simple no va a aportar, que lo que necesitamos es que las comunidades se levanten y logren expresar de manera cívica esas necesidades que conocen mejor que nadie. Vuelvo a la idea de centrar las decisiones en la vida de las personas, pero esa frase tan potente solamente cobra sentido cuando esas personas estamos dispuestas. Yo sé que hay hartos factores que no dependen de los habitantes, que tienen que ver tal vez con el capitalismo, con neoliberalismo, con esta empresa diaria que nos tiene con muy pocas horas libres.
con un nivel de estrés que no permite construir espacios trabajados de comunidad. No solamente el divertimento, sino que también la labor. Me parece que la participación ciudadana debe superar la opinión, la simple toma de opinión, y transformarse a través de intervenciones formativas desde los primeros años, desde la preescolaridad, hasta llegar a una participación efectiva asociada al trabajo que las comunidades tenemos que hacer para levantar nuestras necesidades. Así es, Carola, me parece muy relevante lo que dices de cómo nos vamos formando como sujetos y sujetas en una práctica de vida que nos cuesta mucho porque nadie nos convoca, porque nadie nos invita, porque la sociedad tiene esas maneras autoritarias, ¿cierto?, de entender a los niños y las niñas. Por lo tanto, nos falta entrenamiento para saber cómo tenemos que participar, cómo tenemos que incidir, cómo buscar los espacios. Y quería preguntarte por último si nos podías hacer alguna referencia más específica a lo que se llama el urbanismo inclusivo, porque quizás si hay algo en lo que nos cuesta sentirnos como aptos, nos cuesta sentirnos como que nuestro conocimiento experto, como decías tú, que el conocimiento de la vida, porque el espacio es el que usamos todos. No, otra cosa es que vayamos generando conocimiento específico, técnico, para ir manejando ese espacio, ¿cierto? Pero el conocimiento sobre el espacio lo tenemos todos. Entonces, como decía, quizás uno de los ámbitos donde más nos cuesta sentirnos invitados a participar en este concepto del urbanismo. Y el urbanismo con apellido inclusivo, como que pareciera que busca justamente revertir eso, ¿no? Así es, mira, y de nuevo topar la idea como de el urbanismo, o sea, lo inclusivo, no solo para entender la accesibilidad universal y ahí el tema de la discapacidad las dificultades que tenemos como sociedad para igualarnos en el espacio público respecto de rebajes de calzada, veredas, rutas accesibles que nos permitan comunicar sin baches, sin barreras, un origen y un destino, sino que además entender que en lo inclusivo estamos todos. Cuando digo todos, estamos todos en nuestras diferencias y tratando de igualarnos en ese espacio que nos contiene y que nos iguala. Me parece que la palabra igualarse es una buena palabra cuando tratamos de hablar de nuestras diferencias. Tenemos necesidades diferentes y ese espacio en el que nos movemos tiene que ser capaz de absorber esas diferencias, hacerse cargo de esas diferencias y hacer que nadie se note, en el fondo, que individualmente todos desaparezcamos, que nos movamos autónomamente o de manera autónoma en el espacio. De alguna manera es importante entender que la forma urbana delimita en gran medida nuestra vida cotidiana. Nos dice cómo nos movemos, cómo debemos desplazarnos, los lugares a donde debemos ir y cómo son esos lugares, ese soporte de la vida. A eso se dedica el urbanismo y la arquitectura. Y de alguna manera, mientras más esas configuraciones, esos espacios para la vida sean más consistentes, más coherentes con ese usuario experto que los va a habitar, traducimos directamente la idea de calidad de vida y de equidad territorial. De alguna manera, quienes más saben lo que necesitan son esos expertos, los que habitan esos lugares, los que transitan por la ciudad. Lo que tenemos que hacer es tratar de entender cómo podemos desde el urbanismo y la arquitectura reconfigurar espacios y con esos espacios reconfigurar realidades. De alguna manera, el espacio en la ciudad también nos educa, nos forma. Y mientras podamos generar más de esos espacios, más vamos a ir fortaleciendo esta idea de una ciudad vivida, de una ciudad vivida esplendorosamente. Para cerrar, la última idea, me parece que bastante hablamos siempre como de la arquitectura propia de Valparaíso.
de una arquitectura incluso vernácula, de una inteligencia local en la vivienda asociada a esas adaptaciones que tan inteligentemente y con tanto dominio hacen cada uno de los habitantes desde la cota 100 hacia arriba, un poco supliendo, arreglándoselas, abordando esas dificultades que ellos saben que conocen, tratando de resolverlas. Y me parece también que ahí se abre un espacio importante para la investigación, para entender que además de la vivienda vernácula existe esta idea de el urbanismo vernáculo, que en el fondo también hay un espacio entre esos pequeños lugares que quedan en un desencaje de cuadras, por la geometría tridimensional de nuestra topografía, esos retazos, esos residuos del lugar se van transformando también en potenciales espacios públicos, que en este minuto las comunidades están levantando con huertos urbanos, con pequeños espacios de encuentro, con lugares para, como decía la Pamela, permanecer y poder mirar esta ciudad, este mar que nos iguala. Me parece que ahí hay un capital tremendo que es que como planificadores de la ciudad nos hagamos cargo de ese urbanismo de restos que nos va permitiendo también construir algo que resulta ser muy propio de la vida de los porteños, de la vida de la ciudad de Valparaíso. Creo que tenemos que ir construyendo una ciudad cada vez más cuidadora, más hospitalaria y más rica en espacios y en lugares que nos permitan igualarnos y disfrutar la vida, que es lo que queremos hacer. Así es. Gracias Carola, gracias Pamela. Nos introdujimos en profundidad en el tema. Le damos las gracias a todos y todas por acompañarnos. Este fue el segundo capítulo de Aprobando el Pladeco en el eje de desarrollo territorial sostenible, con dos mujeres, una vez más, que nos acompañan para ir haciendo este recorrido para contar con un plan de desarrollo comunal para Valparaíso. Gracias.